Queridos amigos, hermanos, hermanas, que tienen la oportunidad de ver este vídeo, tenía unos días que no subíamos vídeos a este canal. Habíamos estado un poco ocupados en otros asuntos y habíamos tenido un poco de dificultades. Pero bueno, volvemos a estar con ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante que está basado en el libro de Yohanan, segunda de Juan, capítulo 1, verso 10, que dice: si alguno llega y no lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Versículo 11. En este sentido, muchos han dicho, bueno, el que no traiga esta doctrina no lo recibáis en casa. Lo dicen las diversas religiones o grupos religiosos que existen. Por ejemplo, los católicos dicen que no traiga esta doctrina no lo recibáis en casa. Si son evangélicos en sus diferentes niveles, diferentes grupos, diferentes sectas, dice el que no traiga esta doctrina relacionada a el grupo al que pertenecen, bien sea libre, pentecostal, los llamados Jesús solo, en fin. El que no traiga esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Si son la organización Testigos de Jehová, le van a decir el que no traiga esta doctrina, refiriéndose a la Testigos de Jehová. Así el adventista, el metodista, el anglicano, el presbiteriano, el metodista. Y en fin, pare usted de contar los mesiánicos. Entonces dice, el que no traiga esta doctrina no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Pero ¿cuál doctrina? ¿Sería que se refiere allí Yohanan o Juan a la doctrina de alguno de estos grupos religiosos? ¿Será la católica, a la adventista, a la Testigo de Jehová, a la anglicana, a la presbiteriana, a la metodista, a alguna de las religiones o grupos sectarios evangélicos? ¿Cuál doctrina es que se refiere la Escritura? ¿A los mesiánicos? ¿Cuál será? ¿Qué nos dice realmente la Escritura y cuál es esa doctrina? En este sentido es que nosotros vamos a hablar. Primero hay que conocer lo que es doctrina. La doctrina es una palabra que se traduce en las Escrituras refiriéndose a la enseñanza del Mesías. Y doctrina es, de acuerdo a los conceptos que puede conseguir usted en el diccionario de la Real Academia, es un conjunto de ideas, de enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, entre otros. Entonces, podemos decir con resumidas palabras que lo que refiere allí doctrina es a las enseñanzas referidas de la Escritura, a las que nos dice la Escritura que debemos nosotros de recibir y guardar las enseñanzas. Entonces, vamos a ver cuáles son esas enseñanzas a las cuales tenemos que pertenecer y a la que refería allí Yohanan. Si alguno llega y no lleva esta enseñanza o esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Yohanan dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué quiere decir? Que el recibir la enseñanza que no es la correcta, una enseñanza desviada, esa enseñanza entonces es una mala obra. Y aquel que la reciba participa de esa mala obra. En tal razón, Saulo decía, le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjese, es importante la doctrina correcta que dice Saulo o Pablo a Timoteo,
Timoteo era un hombre, un ministro. Y Saulo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quiere decir que la doctrina es para salvación. Y si alguien está desviado de esa doctrina, pues lamentablemente se pierde. Y pierde a los que le oigan. Es decir, el que recibe esa doctrina desviada de la verdadera doctrina, se pierde también, conjuntamente con el que lo enseña. Por eso es que el Mashiach dijo, si un ciego guiaría a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. No cae solamente el ciego guía, sino cae también el ciego que se deja guiar por ese ciego que lo conduce al hoyo. Hay muchos que dicen, no, allá el pastor, allá el que me enseña, allá él es el que tiene que dar cuenta. Ajá, pero la Escritura dice que si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Si alguien está desviado de la enseñanza del Mesías, de la verdadera doctrina, se pierde el que enseña y se pierde los que son enseñados por él. Eso es lo que dice Saulo o Pablo a Timoteo 4:16. Y esto era lo que decía también Yohanan en el versículo que estamos leyendo, el capítulo 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, todo el que se desvía y no permanece en la doctrina del Mashiach, no tiene Elohim. El que permanece en la doctrina, este sí tiene al Padre y al Hijo. Fíjese, todo el que se desvía y no permanece en la doctrina del Mesías, del Mashiach, en algunas Biblias lo traducen Cristo, no tiene a Elohim, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina, este sí tiene al Padre y al Hijo. Fíjese que aquella persona que se desvió de la enseñanza del Mesías, él no va a tener al Padre y al Hijo. De tal manera que es fundamental la enseñanza, la verdadera doctrina. ¿Pero cuál doctrina? Y lo dice claramente, la doctrina del Mesías. ¿Y cuál es la doctrina del Mesías? Bueno, lo que nos dice Juan, capítulo 8, 31, 32. ¿Qué dice? Que le dijo Yeshua a los judíos que habían creído en él. Fíjese, le dijo Yeshua a los judíos que habían creído en él. No le dijo a los judíos no creyentes en él, sino a los judíos que habían creído en él. Mucha gente dice, no, pero es que no importa la doctrina que usted siga, lo importante es que usted cree en el Mesías. Pero fíjese lo que dice aquí, que le dijo fue a los creyentes, a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, que si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis talmidim, mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Quiere decir que hay que permanecer en la enseñanza del Mesías. ¿Y cuál es la enseñanza del Mesías? Quiere decir que si alguien se desvía de la enseñanza del Mesías y no se aferra, no se basa en la enseñanza del Mesías, sino se basa en otras cosas, en otras palabras, esta persona, dice la Escritura, que entonces no está permaneciendo en la enseñanza del Mesías. Si no permanece en la enseñanza del Mesías, no es verdaderamente discípulo del Mesías, porque él dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ¿cuál es la doctrina del Mesías? En este sentido, nos dice Juan, en una oportunidad, Yeshua hablando con la gente en Jerusalén, y los judíos se asombraban, diciendo, ¿cómo sabe él esto letras sin haber estudiado? Juan 7:15, que estaba Yeshua en Nazaret. Entonces Yeshua tomó la palabra y les dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Cuando digo Yeshua me estoy refiriendo al que se conoce como Jesús. Estoy utilizando la versión textual hebrea. Entonces dice, si alguno quiere hacer la voluntad de Elohim, conocerá la doctrina. Si es de él,
o si yo hablo por mi propia cuenta, si yo hablo por mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es veraz, y no hay en él injusticia. Entonces fíjese que Yeshua dice, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Es decir, que alguien lo envió a él. ¿Quién lo envió? El Padre. Entonces quiere decir que la enseñanza del Mesías no era la enseñanza propia de él, sino era del Padre. Quiere decir que él estaba enseñando la Torá, él estaba enseñando los profetas, él estaba enseñando los salmos, en otras palabras, él estaba enseñando la Tanat, lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Eso estaba enseñando él, porque su enseñanza no era de él, sino del Padre, es decir, que él estaba enseñando lo que el Padre ya había dado a conocer. Y él lo estaba revelando, él lo estaba enseñando. Por eso es que Juan 1:17 dice, en la Biblia Reina Valera, por ejemplo, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos da a entender acá? De que la gracia y la verdad, es decir, la revelación de la enseñanza de las Sagradas Escrituras, vino por el Mashiach. El Mashiach venía a enseñar la Sagrada Escritura, y esa enseñanza viene de Elohim. De tal manera que la enseñanza verdadera, la doctrina que debemos nosotros y todo aquel que quiera hacer la voluntad de Elohim es edificarse, fortalecerse y recibir y estar en la enseñanza del Mesías. Si se sale de esa enseñanza del Mesías, entonces ya no está, vamos a decir, no es verdaderamente discípulo de él y no va a tener vida eterna. Ha perdido la vida eterna. Por eso que también Saulo le dijo a Timoteo, capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se amolda a las sanas palabras, las de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, y a la enseñanza que es conforme a la piedad, fíjese, y a la enseñanza que es conforme a la piedad, en otra dice es a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, sino que tiene manía por discusiones. Fíjese, tiene la manía, la forma de defender la enseñanza que ellos creen, con discusiones y contiendas de palabras, de las cuales surgen envidias, riñas, difamaciones y malas sospechas, disputas constantes de hombres corruptos, privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Aunque fuente de ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, es decir, cuando la persona cree de verdad, pues tiene una gran ganancia porque va a tener vida eterna. Pero fíjense, las personas que no se basan en la enseñanza del Mesías y contradicen la enseñanza del Mesías, lo que hacen es discutir sobre palabras. Se ponen a discutir sobre palabras, pero porque no tienen fundamento. Y como razonamientos, para salirse de la cuestión de no ir a hablar de la palabra porque se sienten intimidados por la misma enseñanza, entonces dicen, no, la Escritura no se hizo para contender. La Escritura no se hizo para discutir. Y así se aferran a las enseñanzas, no del Mesías, sino a las enseñanzas de hombres. ¿Por qué? Porque ¿qué dice aquí? Si alguno enseña otra cosa. ¿Por qué dice que algunos enseñan otra cosa? Lo que dice en el mismo libro de 2 Timoteo, capítulo 4:3. Fíjese, 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, la sana enseñanza, sino que siguiendo comezón de oír, fíjese, comezón de oír, de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se extraviarán a las fábulas, a cuentos.
Hay gente que lo que agarra una parte de la escritura y pone a echar cuentos, pero se han apartado de la verdad. ¿Por qué? Porque se han amontonado maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propias creencias, sus propias concepciones, sin darle la razón a la palabra, sin edificarse en la palabra, dejando realmente lo que las recomendaciones, la escritura, que si alguno está extraviado de la enseñanza del Mesías, no tiene Elohim. Si no tiene Elohim, no va a tener vida eterna. En tal sentido también nos habla la escritura en Timoteo capítulo 2 versículo 1, que Shaul le dice a Tito, que era también otro ministro, pero tú hablas lo que conviene a la sana doctrina, es decir, a la sana palabra, a lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay personas que no hablan de acuerdo a lo que está en la sana doctrina, sino que inventan cosas, hacen cosas para distorsionar la verdad y dicen cosas que no están en la escritura. ¿Por qué? Porque les da poco que la persona entienda la verdad. Y entonces viven en el error, viven en la mentira. Y los mandamientos y las enseñanzas que tienen, como los dijo Shaul también a los hermanos de Colosa, que hay gente que tiene creencias basadas en mandamientos y doctrinas de hombres. Segunda de Colosenses capítulo 2, versículo 22. Que dice que ellos no se apoyan en el Mesías, sino que tiene como mandamientos de hombres, como doctrina mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres que le han enseñado, como dijo el Mesías. Este pueblo se acerca a mí con sus labios, mas su corazón está lejos de mí, teniendo como doctrina, como mandamientos de hombres. Entonces están basados en mandamientos de hombres y no dicen nada relacionado a la Escritura. Por ende, nosotros, los que quieran, dice el Mashiach, los que quieran hacer la voluntad de Elohim, conocerán si la enseñanza que nosotros damos es de Elohim o no. ¿Cómo? Analizándola, buscándola, viendo por la Escritura, comprobando por la Escritura que si lo que se nos enseña es verdad o es falso. En 1 Timoteo capítulo 1:3 dice: doy gracias a Elohim, a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de cómo sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día, haciendo ¿qué cosa? Bueno, anhelando que se habite, que se cumpla la palabra del Eterno. Perdón, había leído, era segunda de Timoteo, primera de Timoteo 1:3, que dice: cuando pasaba por Macedonia, te rogué que permaneciera en Éfeso, para que mandaras algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas genealógicas interminables que den pie a especulaciones, más que la realización del plan o del propósito de Elohim, que es por la emuná. Entonces, en razón de todas estas cosas, podemos nosotros decir claramente que hay una enseñanza, y que la enseñanza a la cual tenemos que afirmarnos y que tenemos que recibir y que tenemos que tener presente no es de un grupo religioso que esté apartado de la verdad, sino aquel que esté conforme a la palabra del Eterno, aquella que sea conforme a la enseñanza del Mashiach, que no es otra cosa sino la enseñanza del Rúa, del Espíritu Santo, que es el que guía a toda verdad y a toda justicia, basado en lo que dice realmente la Escritura, que no contradiga la enseñanza de Yeshua, que no vaya en contra de la enseñanza del Mashiach. Por poner un ejemplo y terminar con esto, el Mashiach dijo: es necesario nacer de nuevo, del agua y del Rúa. Hay quienes dicen que no es necesario nacer de nuevo. Eso contradice la enseñanza del Mashiach. Analice eso. Si le están enseñando cosas contrarias a lo que enseña el Mashiach, entonces quiere decir que esa no es una doctrina verdadera, sino una doctrina de hombres, basada en mandamientos de hombres, y eso no le va a dar vida eterna, sino condenación. Shalom Aleichem.
Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam.